Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. En miércoles estamos con ustedes y en miércoles de 2026. Hemos acabado la Navidad en nada, días. Bueno, todavía estamos para algunos en Navidad, porque dicen que hasta San Antón Pascuaso, y otros dicen hasta San Blas, si quieres más. Y así podemos estar hasta junio con el abrigo y con tantos refranes que tenemos. Tenemos un nuevo programa, un invitado especial, pues porque todos son especiales, cada uno tiene su punto, pero es el primer invitado que tenemos que hace humor, y humor gráfico, es decir, que es humorista, es su profesión. Y quizá ustedes no le ponen cara, porque si le ponen cara va siempre con un sombrero, y claro, aquí estamos en el interior, él le gusta el sombrero, ¿no es así, José Manuel? Así es, sí. Manu para los amigos, Sí. José Manuel, pero todo el mundo le conoce por el apellido, Puebla. Efectivamente. José Manuel Puebla Ros. Con mucho orgullo, aunque naciste en Murcia, cartagenero. O en Valencia, perdón, naciste en Valencia. Bueno, sí, eso vamos a aclararlo hoy. En este programa va a acláralo salir bien para toda la gente. Se va a disipar todo. Bueno, pues mis padres eran de Torre Pacheco y decidieron irse a vivir, pues le había salido el trabajo allí a un banco en Valencia, ¿vale? Pero mi madre se queda embarazada y viene al pueblo, pero a Murcia. Yo nazco y tal, me apuntan con el de Torre Pacheco, pero nunca llego a vivir allí. Me vuelvo a Valencia hasta los 5 años. A los 5 años vamos a Cartagena y de allí es ya con donde ya pues estoy a punto de bueno, estoy con los 55 años, pues lleva ya han pasado 50 años que medio siglo en Cartagena. Que yo creo que podría sentirme decir que eres cartagenero. Pero fíjate, Torre Pacheco, Murcia, Cartagena, cosmopolita, vamos. Cosmopolita. Y cartagenero que tienes, que pesa el modo de ser de Cartagena especial por la influencia de la Marina y también por una Semana Santa, pues maravillosa y perfecta. Ahí te tenemos en un cochecito. Sí. Este niño pequeño, Sí. ¿qué pensaba en aquel momento? Pues jugar y poco más, ¿no? Sí, bueno, hacerle la vida imposible a sus hermanos y divertirse. Porque era el de en medio de 3, ¿no? Sí, era el del medio y bueno, pues eso te da cierta perspectiva, ¿no?, de la vida, tener la experiencia de uno por delante y luego de ver cómo se va abriendo paso el pequeño, ¿no? Estás ahí en mitad de todo, la moderación, estás siempre en el medio. Eso dicen los que son 3 y están en medio, bueno, nadie le gusta lo que es. Yo soy el mayor y no me gustaba ser el mayor, porque tienes que organizar tú tus cosas y luego ayudarles a los otros. Sí. El pequeño no quiere ser pequeño porque dice que le mandan todos, y el de en medio, como no es ni primero ni el último, está en medio, nadie se acuerda. Sí, va por ahí, sí. Va por ahí. O tiene que hacer algo para llamar la atención. ¿Tú qué hacías de niño para llamar la atención? Pues creo que sigo haciéndolo. En realidad tengo una necesidad de buscar una sonrisa entre los que me rodean siempre, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que siempre he usado el humor. El humor lo usaba unas veces para agradar, pero sobre todo para romper pues precisamente esa timidez, que aunque parezca que no la tenía, pues sí, era alguien tímido que rompía su hielo personal pues con un chiste, con una broma, con una sonrisa. Pero el primer dibujo, digamos, de humor fue en un examen de matemáticas. ¿Es así? Lamentablemente te han informado muy bien. Durante mucho tiempo intenté mantenerlo oculto porque yo he llegado a dar clases, ¿no? Y no sería buen ejemplo. Pero sí, es verdad, sí, en un examen de matemáticas, rellenando espacio sobre el titular que me preguntaba. Sobre la pregunta, que no sabía una de las respuestas. La pregunta, sí, si quieres que lo comento, pero vamos. Sí, coméntalo, que es interesante. Bueno, interesante. Al profesor no le pareció. O sea, que el examen fue suspenso, ¿no? No le gustó. Bueno, pero un 0 yo creo que tampoco era para eso, Tampoco. porque el dibujo lo explica bastante bien, pero bueno. Había que calcular una parábola que tenía que hacer un pescador para llegar a donde estaba el pez, o la zona del banco de peces donde se iba a pescar. Yo dibujé todo, dibujé el pescador y con todo preparado, y en el momento de que lanzaba
pues el anzuelo, el pez le respondía y decía, tanto follón, tanta preparación y se te ha olvidado poner el sebo, la carnaza. La carnaza, para que yo pique. Vamos a ver, ahí había un planteamiento. Yo creo que aquel cero fue muy impropio. Muy justo. Cuando yo me enteré de esa anécdota, yo recordaba uno de esos tantos libros que hay de barbaridades y de respuestas de exámenes, y que a veces lo uso, y precisamente en matemáticas, un profesor que preguntó mal, porque a veces las preguntas están mal hechas, dice, hallar era un triángulo y estaba la medida 3 y 4, los laterales, entonces había que calcular el lado que faltaba, y ahí ponía X, y decía, hallar X. Y entonces el alumno simplemente hizo un círculo en rojo y dijo, aquí está. Aquí está. La ha hallado, la ha encontrado. Si hubiera dicho calcular el valor de X, por eso a veces las preguntas. Bueno, aquí te tenemos ya de jovencito dibujando y empezando. ¿Esto es en casa ya? ¿O es en...? Sí, este es la primera, bueno, sí, la segunda vivienda ya, que estaba con mi mujer, empezando. Yo creo que ahí a lo mejor no había nacido todavía nuestra hija. Y era un pequeño estudio que me había preparado y donde pasaba mucho tiempo. De hecho, bueno, sí, me estoy acordando. O sea, yo empecé aquí, pero también recuerdo que hubo que salir de ahí, porque en realidad cuando nace mi hija, pues bueno, eso hace que la pareja se encuentre con muchos imprevistos y tenga que cambiar todo, ¿no? Al estar yo en casa, pues eso también se compartía conmigo. Y entonces, pues, tenía demanda de, oye, ¿te puedes encargar de la niña, que tengo que hacer esto, tengo que tal? Y yo estaba allí y no podía decir que no. Estabas trabajando, pero no podías trabajar, cortaba el trabajo, había que huir, había que huir. Y llegaban encargos en los que yo no podía decir a qué hora iba a estar libre para poder hacerlo, ¿no? Y mi mujer me dijo, oye, tú te tienes que ir de aquí, porque yo creo que estoy incluso abusando un poco. Y digo, claro, pues gracias a Dios que no he tenido yo que decirlo. Y tal, y digo, pues hay un ático aquí cerca, y dice, no, más lejos. Y ¿Dónde me fui a una plaza. ¿Dónde empezaste a colaborar los primeros? ¿Y por qué te decides por el humor gráfico? ¿Se te daba bien el dibujar? ¿Te gustaba dibujar? ¿Y de dónde te viene esa chispa? Porque a mí me encanta, yo siempre lo he dicho, los humoristas gráficos sois muy inteligentes. Lo creáis o no lo creáis, para mí sois inteligentísimos, porque sacáis lo que a veces se escribe en folios y folios y folios, y uno no es capaz de explicar en una viñeta con 2 frases, y a veces sin frase ninguna. ¿Tenéis ese punto? Te lo agradezco por la parte que me ¿Es verdad? toca. Siempre tuve la necesidad de dibujar, desde el colegio, de primaria. Resulta que yo jugaba a fútbol de portero y me metía muchísimos goles. Pues cuando yo llegaba a casa eso se acababa. Yo me dibujaba parándomelo todo. Parándolo todo. Claro, y entonces pues eso a mí me hacía pues mucho bien a mi autoestima. Y el caso es que incluso cuando ya termino en el instituto, yo sé que me gusta dibujar, pero no sé cómo enfocar eso, ¿no? Y claro, a mi padre, trabajando un señor de banca y tal, pues yo no iba a ir como Concha Velasco, papá, quiero ser artista. Quiero ser artista. Le dije, papá, quiero ser profesor de dibujo y tal. Y dice, profesor. O sea, se quedaba con el adjetivo de profesor. Digo, pues bueno, para eso necesito el título de Bellas Artes. Bellas Artes. Y en ese camino, en esa trayectoria de esos años, es cuando yo descubro la prensa, los artículos. Y veo que para los artículos hace falta una trayectoria de escritura que yo no tenía, pero a mí me encantaba. De hecho, compañeros a los que yo admiro hoy en día, pues me dicen, a mí lo que me gustaría es poder decir lo que acabas tú de contar en 2 o 3 palabras. Dijo, mira, a mí me gustaría desarrollarlo en un texto. Y el caso es que ahí sí veo, digo, ostras, esto se parece a un oficio chulo, estás hablando de la actualidad y tal, hace falta documentarse, hace falta estudiar, leer, ensayo, porque hay una primera parte en la que yo me veo formado como dibujante, pero luego me digo, pero lo importante es qué digo. ¿Qué digo? Claro, ¿Qué digo? Y tengo en eso, que informar algo. Y en eso, por mucho que me digan, es que tu dibujo está muy bueno y tal. Yo, cuando yo me siento realmente a gusto es cuando llega un momento en el que digo, tengo mucho que decir. Y tengo mucho que decir,
y tengo mucho que leer, pero ya sé que tengo que comunicar algo. Y así es a través del humor, pero ya descubro que no siempre es el humor, que puede ser una reflexión, que puede ser tal. Y entonces llegas a diferentes tipos de mensaje, ¿vale? Y bueno, pues lo vi perfectamente. Estuve dando mis clases y pero cuando ya llega un momento que estoy pensando en la viñeta y estaba explicando, O sea, ¿cuántos años tuviste como profesor de dibujo? La verdad es que poquito, ha pasado muchísimo tiempo porque yo empecé en el 98, en 1998, y en 2006 a veces me hace una oferta que yo no puedo rechazar. ¿Y desde entonces sigues? Y desde entonces, sí, en ese momento me dejé las clases y bueno, ya me dediqué por completo a las viñetas, a los periódicos locales que tenía, pero a veces me demandaba también cosas de fin de semana, era un trabajo completo. O sea, en ABC desde 2006 y en La Verdad de 2010, me parece. Sí, fue posterior. Yo estaba en periódicos de aquí, estuve como fundador en el periódico, el diario El Faro. El Faro. Y haciendo cosas locales y tal. Esto tiene bastante gracia, el tema local, porque yo cuando empiezo a hacer viñetas, es en Sevilla, donde yo estudié Bellas Artes, y me llega esta inquietud por la prensa y la información, pues había mucho movimiento informativo en los barrios. El barrio de las Mercedes, en el barrio de Nervión, en la de Triana, tenían unos... Una identidad muy importante. Sí, y sacaban unos periódicos gratuitos que estaban en todos los bares. Local del barrio. Con muchísima publicidad. Y yo me presenté y entonces y me cogieron como dibujante y me pagaban. O sea, una paga ahí como estudiante y haciendo esas viñetas, aluciné. Ahora, luego cuando digo, si yo me he tenido que enfrentar a sacar una viñeta sobre la asociación de madres del barrio que quieren poner una pista de bádminton, y yo he podido sacar una viñeta de eso, digo, vamos, a mí la política se me queda fácil. O sea, fue una preparación. La política y a veces algunas cosas de las grandes que vemos en España son de humor. Sí. O nos lo tomamos por humor, pues si no... Es que las cosas... Es verdad. Y decías hace un momento, porque es muy interesante, porque viendo viñetas tuyas y siguiéndolas, no siempre es humor, sino que a veces es una ironía muy fina, a veces simplemente es poner en valor algo, porque has hecho viñetas de homenaje a muchas personas. Yo recuerdo hace poco, no recuerdo ahora mismo, lo tengo en el aire, de alguien que murió hace unos meses y le hiciste una viñeta como homenaje a esta persona. También hace 2 años, la que hiciste al presidente de la UCAN, cuando le recibían, has tenido que esperar a que estemos 2 papas para recibirte, muy buena. Es decir, había momentos que no es tanto humor, pero que te hace, dices, oye, qué bien sacar este detalle en este momento de homenajear a una asociación, porque eso sí, has trabajado mucho también para asociaciones, hasta de Hermanita de los Pobres, etcétera, y eso es una... ¿De dónde te viene esa también vinculación afectiva y voluntariado desde la fe pequeña, de pequeño, me imagino, que ha ido creciendo en ti? Sí, bueno, eso es para alguien que tenga una mínima sensibilidad con su parroquia, ve como gente que, aunque solo vayas a la iglesia, pero sí que ves, está el grupito este que como que siempre está más tiempo en la parroquia y se dedica a hacer cosas. Y ves que esa gente, jolín, siempre está feliz, ¿no? O resulta que tú estás aquí como que no te falta tiempo para todo. ¿Y ellos qué? Están aquí pasando un tiempo y les ves cómo se donan, ¿no? Le dan el tiempo a otros y son más felices. Exacto. Y entonces, pues, en estas cosas, pues sí, que es verdad. A mí a la iglesia y tanto estas cosas, yo llego un poco arrastrado. Llego arrastrado porque mi socia, mi mujer y mi ayuda adecuada, pues ha sido la que dice, no, yo no voy a ir sola, acompáñame a esto y tal. Entonces yo voy viendo que digo, como uno que soy desde el matrimonio. Yo venía agobiado pensando en que voy aquí, pero voy a venir con 1 hora menos y en realidad lo que viene es 1 hora más lleno. Y entonces eso lo tengo. El caso es que, bueno, en el momento que estás un poquito ahí en el escaparate, pues te llegan propuestas.
y dices, pero ¿cómo, qué puedo hacer yo por la hospitalidad? ¿Qué puedo? Y conoces la gran labor que hacen con gente que es que no tiene nada y se está haciendo allí. Y pues es que tú puedes movilizar, puedes sensibilizar. Y pues claro que sí, digo, pues claro que sí. Llega un momento que uno se hace... que te ves que es necesario y puedes aportar algo. Sí, y que no soy, cada vez me voy haciendo menos accesible para cosas profesionales, pero que me llaman para esto y para... Por ejemplo, no tengo tiempo, pero luego, para mí, por ejemplo, una de las mayores honores que he tenido ha sido que me invitaran a una charla en los rectores, por ejemplo. Ahí, eso ha sido hace poco, poco antes de Navidad. Hace poco, yo no conocía estos ciclos, sí que había oído hablar mucho y pues oye, lo siento como mucho mayor que algunos premios que te pueden dar. Claro. Premio, porque es un premio de servicio al corazón. A Pilar, tu mujer, la conoces precisamente en El Faro, en el periódico. Sí, ¿no? sí, y de hecho lo que me llega primero es la voz. O sea, yo enviaba la viñeta, pero no conocía la diseñadora que lo hacía. Lo que pasa es que ella trabaja en diseño en el periódico. Era y sigue siendo muy simpática, pues la voz me agradaba mucho y digo, yo tengo que pasar alguna vez a conocer a esta persona y tal. Y bueno, pues sí, eso me hizo que fructificara una relación. Y de ese matrimonio tenéis 3 hijos. 3 hijos. Tres hijos. Presentándolo un poquito. Bueno, pues... Aunque quiero que la última foto sea esa, la que estáis, una foto de toda la familia. Pero son 3 hijos. ¿Qué edades tienen? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se llaman? Pues sí, pues mi hija... Bueno, aquí tenemos, Lucía, la pondremos al final otra vez. Mira, pues mi hija Lucía, que está aquí en la primogénita, está haciendo comunicación audiovisual en 2º año, tiene 19 años. El que está así mostrando los dedos de va todo bien y de viva es Manu, que está haciendo 2º de bachillerato y es todo corazón, igual que sus hermanos, porque cada uno tiene su forma de ser, pero son todos muy cariñosos. Tiene 17 y el pequeño, que no es nada pequeño, porque después del verano no sabemos de dónde ha salido este chico, es que nos lo hemos dejado en el viaje a Galicia, ¿qué ha pasado? Y resulta que tiene 13, pero vamos, nos va a pasar a todos, ¿no? ¿Dibujan alguno de ellos? Todos. Lo que pasa es que no con la misma, ¿sabes? De vez en cuando se ponen y tal, y dice, papá, digo, si es que tú podías seguir dibujando, pero lo dejan. Lucía tiene una gran creatividad. ¿O dibujo distinto? No, dibujan diferente. Cada uno su estilo. Dibujan diferente y claro, se nota que vienen de otro lado, porque nosotros, todos los que hemos empezado a dibujar, todos copiábamos a Ibáñez. Hay un momento todo el mundo que dibujaba de los 80, incluso los 90... En Mortadelo y Filemón. Avanzabas cuando ya te dejabas de poner los cordones que hacía... salía el Mortadelo, el ratoncito y las narices y eso. Pero todos empezamos copiando. Copiando. ¿Y qué tal? Creo que ahí tenemos algunas fotos de los grandes, digamos, que todos podemos recordar, del humor gráfico, sobre todo en prensa. Mingote, Peridis, sí. ¿No? Sí, una de mis grandes suertes ha podido ser Antonio Forges. Antonio Fragua Forges, por lo que sea, a mí me cogió mucho cariño y dijo, te tienes que venir a no sé dónde, y me llevaba a muchos saraos del humor gráfico, pues un curso en la WIMP, ¿no? ¿Cómo se llama? En la Almudena, o en Comillas, y Peridis también es una gran persona. Y bueno, Antonio Mingote pues, fue el que parte de lo que me habías preguntado antes viene de ahí. Porque mis charlas con él me decían, chicos, ¿qué vamos a estar? Nosotros siempre tenemos que dibujar políticos, porque no podemos dibujar a ese de la calle, ¿no? Nosotros también tenemos que mirarnos en el espejo. Y el tema de los homenajes, él fue uno clave para como referente. Lo han mencionado y es que es una cosa clave en mi carrera. Se está marcando como una cosa, como un estilo. Hay gente
lo lleva más allá y parece que están deseando. Dice, oye, yo quiero que cuando yo falte me dibujes tú. Digo, oye, vamos a ver, que yo tengo más edad que tú. O sea, ¿no? Y es que me han pasado cosas muy intensas por eso. Hay momentos que yo estoy dibujando y digo, ¿de qué me sirve? Bueno, me sirve, gracias a Dios, a mantener una familia, a disfrutar de mi trabajo, pero la política muchas veces a mí me cansa como a cualquiera. Y cuando he visto mucho más tema. Claro, la retroalimentación de viñetas que he hecho, contando cosas, problemas sociales o los homenajes, a mí me han llamado en varias ocasiones desde el tanatorio. Se me ponen los pelos de punta cuando un familiar dice, estamos viendo tu viñeta, la que le has dedicado a esto, y no podemos, estamos todos con una sonrisa. A mí se me cae el teléfono. Claro. Es una ayuda en qué ese momento. consuelo, no sé qué, no se puede. Te parte, es que si no se va a echar a llorar, porque sepas que ahora mismo está muy contenta, la madre no puede hablar, pero es que tú la has sacado aquí, porque ha muerto haciendo lo que más quería, porque lo que tú le has hecho, y a mí se me cae el teléfono. Y luego dices, mira, si puedo hacer eso, digo, pues mira, ya parece que a lo mejor me está diciendo por dónde tengo que ir. Me estoy acordando de una viñeta que a mí me marcó muchísimo, de Mingote, en la portada de ABC, cuando todo el mundo se peleaba con las primeras normas antitabaco, que tabaco sí, tabaco no, el tabaco mata, no sé qué, las primeras normas de prohibición de tabaco, y sacó una viñeta, y la tengo en la cabeza siempre, cada vez que la gente discute por algo. Era la entrada a un cementerio con dos puertas. En una ponía fumadores, la otra no fumadores. Dice, si al final todos vamos a ir al mismo sitio, de pelear por tantas cosas, hay algo más importante, ¿no? Te estaba diciendo, hay algo mucho más importante que esta pelea, ¿no? Sí. Por eso decía que una viñeta sacáis... bueno, tú has tenido, con tu mujer, habéis creado Humorgraph, que es una realidad que estáis trabajando juntos, que diseñáis, y eso lleva consigo también muchos proyectos más allá de lo que tú trabajas el día a día en los 2 o 3 medios o periódicos en los que te piden. Y ahí sacáis muchos proyectos que hacéis. También en la parroquia donde colaboráis, estáis en la parroquia de San Fulgencio en Cartagena, y hay mucha realidad que estáis sacando también de todo tipo de arte, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito esto en la parroquia, porque en la parroquia estáis de catequistas de los padres de los niños. Sí, yo catequista consorte, he hecho una mano, ¿no? Pero sí, también... De catequesis familiar con los padres de los niños que hacen su primera comunión. Y creo que te estás refiriendo a un movimiento concreto, un grupito que hemos creado que se llama Arte para el Cielo. Arte para el Cielo. Que precisamente es otra forma de divulgar, ¿no? Las enseñanzas de Dios, pues como que se manifiesta a través de las obras artísticas, ¿no? Y se intenta pues generar unas charlas a través de... O bueno, hay también actividades, como por ejemplo, fue este fin de semana, hemos creado ya, no sé si es el quinto, no me acuerdo de cuál se vaya, pero el maratón, se hace un maratón, Dios está aquí. Y entonces se invita durante un día a los feligreses y a todo el que está interesado a suscribirse, y van haciendo fotos, pues si ese fin de semana se van al campo, ¿verdad? Fotos que ellos tengan un mensaje de que han visto ahí. Exacto. Y luego se hace una selección y sale el calendario de la parroquia para el año siguiente. Pues eso la gente cada vez va apuntándose y vemos que es una actividad que transversalmente hace pues, que también se busque cierta implicación con la parroquia. Y luego pues charlas con personajes que creemos que puede estar interesante. Por ejemplo, aprovechamos una que estuvo de las últimas que se han dado sobre las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y Chesterton. Y eso es una cosa impresionante. Yo cuando lo organicé pensaba que a lo mejor el nivel iba a ser a lo mejor muy alto para todos, porque son cosas que hay que estar habituado a leer esos textos. Pero todo el mundo salió, dice entusiasmado, iluminado. Necesitamos más cosas de esto. Es que la gente necesita. De tantos proyectos, no sé si será el mayor, bueno, el mayor en medida sí,
ha sido la lona grande que ha estado durante meses y meses en la fachada de la catedral, como digamos en tamaño. No sé si para ti es el mayor de los trabajos. Aquí tenemos una fotografía de esta lona, que llegó también, si queremos seguir en humor, la gente ya no hablaba de la Catedral de Murcia, sino de la Catedral de Puebla. Y decía, Murcia se ha convertido en México, por la capital, y jugaban con aquello. Estamos en México, ya no en Murcia, es la Catedral de Puebla. ¿Cómo surgió esto y cómo te lo planteaste? Porque ahí hay personajes de la historia, lógicamente, de la diócesis, pero personajes actuales. Sí. E incluso al pobre Santiago ahí con la policía que lo está echando de... Sí, sí, claro, y marca un mensaje muy importante, Sí. pues, según las investigaciones, pues resulta que sí que es verdad que está reclamando que él estaba arriba, y por las cosas que se han encontrado a lo largo de la restauración, esto iba creciendo, esta idea, pero es que se confirmó, porque cuando se llegó arriba se comprobó que había unas finchas ahí y unos agarres de que ahí había una figura de bastante peso, o sea, no era, sí, desde luego se confirmaba. Incluso ahí unos dibujos en unos bocetos. Y bueno, eso se va a quedar ahí. Yo creo que hace falta, ¿eh? Yo creo que eso de que esté Santiago arriba rematando o llegando como cuando llegó a Santa Lucía, me parece fantástico. Y esto pues, si esto no es una obra del Espíritu Santo, que Dios venga, lo vea. A mí no me suele, o sea, cuando a mí me llama, y no tengo por qué dudarlo porque me sonaba el tono, pero me llama Monseñor Lorca Planes, pues todas las tardes no te llama un obispo, ¿no? No sé si no lo conoce, y me lo propuso, y yo como insensato le dije que sí, pero cuando colgué, o sea, yo estuve asustadísimo, digo, pero que este hombre que espera. Me llamó a la semana siguiente y digo, yo estoy muy acongojado, maestro, no, que yo quiero la chispa de lo que tú haces. Digo, pero es que estoy estudiando aquí, esto no sé por dónde empezar, porque está claro que no puede salir todo, ahí había que sintetizar. Y entonces el obispo me lo dejaba muy claro, vamos a ver, yo lo que quiero es a la gente hay que sacarle una sonrisa cuando llegue a la plaza, porque van a estar un año con su catedral tapada, y lo que queremos es que tenga un doble sentido, un doble motivo. Esa compensación, y luego por otro lado que se pueda hacer la visita para que se rompa el tema del vértigo y tal. Digo, vale, perfecto, pero necesito unos meses para estudiar. Digo, ¿cómo que meses? ¿Cómo que meses? No, esto tiene que estar, la valla tiene que estar puesta. Y entonces, pues nada, eso fue madrugar, ponerme en manos de Dios. Y cuando hice unas cuantas cosas y se lo mandé y me dijo que sí, porque ahí puede ser cuando me dijera, hombre, no, esto no, me dijo, sí, está estupendo. Digo, venga, vamos, a por todas. Y ha sido muy importante, ha sido un punto de inflexión en mi trayectoria. Para mucha gente, ahí te diste a conocer ante el pueblo, digamos, general, que no mira periódico y no ve. Se nos está yendo el tiempo y han mandado, tenemos aquí varias viñetas. Las voy a ir pasando y si quieres detenerte en alguna para insistir o por qué han mandado estas viñetas. Bueno, esto está claro. Sí, porque ante la actualidad nos está diciendo que en vez de felicitarnos y luchar por la vida, parece que hay que estar alegres con lo otro, con lo que se propone, con la eutanasia. Y juegas con el Papá Noel, con su jojojo, ¿no? Sí, aparte, exactamente, el señor Papá Noel a mí no me representa y si lo uso es para algo menos simpático. Sí. Sí, bueno, esto es una actualización. Más actualización imposible. Sí, me gusta jugar un poquito con los anacronismos, pero lo que es indudable es que, aunque aunque no crea, como alguien le dé un vistazo a la Biblia, se queda, porque es que está todo, es que están las respuestas a todas las cosas. Se nos olvida muchas veces, ¿no? Los que tenemos la suerte, porque claro, la fe te va llegando poco a poco. Yo siempre he tenido mis vaivenes, pero vas a misa y todavía te recuerdan. Tienes esa suerte todavía de decir, voy a misa y me recuerdan. Luego tienes que avanzar, no tienes que quedarte en eso, porque realmente cuando das el salto es cuando ya disfrutas, cuando le ves sentido a todo. Y hace tiempo, pues yo pensé, oye, pues a lo mejor yo también puedo tener presente en las viñetas el mensaje de Cristo. Del Evangelio.
aunque esté rodeado de mil cosas que me van a saetear, que me van a... Es un modo de meter también lo que creo y lo que vivo. Como hiciste y esa va a ser la última pregunta que te haga, pero antes te comento una cosita porque me ha surgido en la historia, cuando has puesto la imagen de Jesucristo, que un día cayó en mis manos un libro que se llama La Biblia en verso. Y es tomada parte de la Biblia más significativa que todo el mundo conoce, pero en clave de humor, para entender un elemento humorístico del momento. Y a mí la que me llamó la atención fue cuando en la parábola del hijo pródigo, dice, ¿quién es el primero que se entera? Porque era el detalle para luego proponer la parábola. ¿Quién es el primero que se entera que el hijo pródigo vuelve a casa? No es el padre que está esperándolo, no es el hermano mayor que se enfada, no es la madre que no sabe nada. Es el cordero cebado que se va al monte y dice, vienen a por mí. Bueno. Y entonces, a partir de ahí, de ese momento de humor, plantean el tema. Y es así cada pasaje. Lo perdí el libro porque me lo enseñaron solamente y fue genial. Pues el humor es un instrumento de Dios. Y te quería plantear, porque claro, una de las viñetas también hace unos meses, o un año y medio, porque tú vives una convivencia, en una historia nueva que Dios está suscitando, que es Proyecto Amor Conyugal. Estás en esos grupos ahora también como familia, como matrimonio. Hiciste una viñeta sobre la realidad del matrimonio y lo que esa convivencia para ti supuso. Sí, porque yo me acuerdo de aquello. Me sentí interpelado. Salía en mi periódico, en La Verdad, pues venía el mensaje de la noticia analizando de la cantidad de divorcios que había y tal. Y entonces eso pues se instaló un poquito de negativismo. Digo, pues vamos a ver, pero si yo acabo de hacer el curso y estoy viendo que se están haciendo maravillas, por no decir milagros. O sea, yo lo que he presenciado allí en el retiro... Es una maravilla, no se puede contar, la gente lo que tiene es tiene que ir a hacerlo. Es una cosa que piensas, bueno, a lo mejor ahí va la gente que está muy mal, está muy separada. No, incluso a los que pensábamos que estábamos bien, nos damos cuenta de todo lo que nos faltaba. Es una enseñanza que supongo que esto se irá ampliando, este beneficio que se hace hacia las parejas, porque... no es un vademecum, pero sí que prácticamente un manual de instrucciones de muchas cosas, de saber que tenemos siempre las tentaciones ahí y de algo que a mí... Hay un mensaje que a mí me cambió, me rompió, porque se me invita a ser o a humillarme, a ser humilde. Eso es un mensaje que rompe con todo lo que nos rodea. Una sociedad que te dice, claro, tienes que triunfar, ganar y ser más. Yo más, me estás metiendo conmigo, yo más. Y resulta que te humillas y funciona también, y funciona mejor. Pues, bueno, hay ciertas cosas que son... Sí, y cogí, entonces hice una viñeta como diciendo que incluso, bueno, que resulta que así eso llega a más gente. Pues yo no sabía, y a mí cuando me decían en misa que hay que salir a evangelizar, a mí eso me da mucho apuro. Yo no sé, ¿cómo vamos a hacer? Digo, bueno, pues a lo mejor resulta que de cada cosita que decimos desde nuestra parcela... Hace unos días el Evangelio decía, en la antífona decía, lo que os digo a los oídos, pregonadlo desde las azoteas. Pues tu azoteas en las viñetas, en los periódicos, son azoteas de transmisión de valores, de lo que tú vives, de tomar en humor a veces algunas cosas y sobre todo de transmitir también la fe y la fe que tienes. Pues con esa foto de Proyecto Amor Conyugal, con esta foto de tu familia, nos hemos pasado en tiempo, pero es que yo me gustaría estar horas y horas contigo y analizando tantas viñetas, tantas situaciones, porque la verdad que... Igualmente. Pero nuestro periodo pues es media horita y se nos queda corto. Apagan los focos y nosotros seguimos. Y seguimos nosotros hablando. Pues vamos a apagar los focos. Buenas noches, sean felices. Disfruten de este nuevo año, disfrútenlo con alegría. Dios es el Dios del humor y el Dios del amor. Y ya jueguen como quieran, con H o sin H. Y Dios nos ama y nos quiere tantísimo que hasta se ríe con nosotros. Se hizo un niño pequeño y un niño pequeño se le trata haciéndole reír. Pues tenemos a José Manuel Puebla que nos hace reír también y nos pone a veces en evidencia ante cosas auténticas. Muchas gracias. A vosotros. Ha sido un placer.